los problemas usan el fuel oil, ¿no? Entonces, cualquiera es. Pero nosotros ya vamos a tomar los valores, si es que lo dan en el problema, lo tomamos, pero ya saben que han salido de acá, ¿no? De estas tablas que tienen acá. Acá también tienen algunas propiedades del aire también, ¿no? Temperatura, peso específico, densidad, viscosidad cinemática, viscosidad dinámica, en fin, para el aire. Aquí subraya uno de ellos porque lo usan en uno de los problemas, ¿no? Entonces, esta es la tabla también, ¿no? Que está incluida en el libro, por supuesto. Entonces vamos a ver la pérdida de carga en flujo laminar. Esta ecuación es muy importante, miren. Lo resuelven como parte de un problema en el mismo libro y es más de una hoja, pues es bien largo el procedimiento, ¿no? Para hacerlo. Acá simplemente vamos a utilizar nosotros la expresión matemática y punto, ¿de acuerdo? El que quiere puede verlo ahí en el libro, la deducción. En realidad eso no corresponde a nosotros, porque eso lo hacen normalmente en cursos de hidráulica, donde se dedican a esto, pues no, y tienen cualquier cantidad de horas de mecánica de fluidos, entonces lo desarrollan o lo dejan como tarea, en fin, porque es demasiado complejo, ¿no? Para hacerlo. Tienen que utilizar la teoría de flujo en tuberías y en fin, ecuaciones diferenciales, entonces no vale la pena, pues. ¿No? Entonces, ¿cuál es la pérdida de carga? Cuando dicen pérdida de carga se refieren a la diferencia de presión entre gamma, o sea, el término de Bernoulli, ¿se dan cuenta? P1 entre gamma menos P2 entre gamma. Esa es la pérdida de carga. Entonces, matemáticamente, puede ser, acá por ejemplo, esta es la más conocida, 32 veces la viscosidad mu por la longitud, por la velocidad, dividido entre el peso específico y el diámetro al cuadrado, ¿no? Ahí está en palabras, y acá está en fórmula, ¿no? 32 mu LB gamma de cuadrado. También lo pueden poner, ¿no? Como función, en este caso del radio, pero esta no se usa, pues obviamente esta no se usa, ¿no? La que se usa es esta de acá, la que tiene el 32, esta del 8 no la usan, esta de 32, ¿no? Y acá está, ¿no? B, 32 LB G de al cuadrado, cuando lo ponen en función de acá está en función de mu, acá está en función de nu, ¿no? Entonces, esta expresión puede ser cualquiera de las dos, dependiendo del dato. Si ustedes le dan la viscosidad dinámica, mu, será esta fórmula, y si no, será pues esta otra, ¿no? Porque se pueden deducir, porque nu es mu entre rho. Entonces, cualquiera de las dos depende del problema, pues, ¿no? O sea, y ahí vamos a ver varios ejemplos, ¿de acuerdo? Yo le he puesto la formulita al costado para que entonces se pueda visualizar rápidamente. Ahora, la pregunta clave viene a ser la siguiente. Bueno, y también cómo yo meto esto dentro de la ecuación de Bernoulli, porque yo sé que es una pérdida, ¿no es cierto? Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo lo meto en la ecuación de Bernoulli? Muy bien, la ecuación de Bernoulli, este es el término que nos faltaba, pérdida de carga por fricción. ¿Cómo es? Es un cierto coeficiente F, que ahora vamos a ver cómo se evalúa, la longitud del tubo entre el diámetro, la velocidad al cuadrado sobre 2G. Ya saben, la velocidad se calcula a partir del caudal, pues, ¿no? Como siempre, ¿no? Entonces, de esta manera es FL sobre dB cuadrado sobre 2G. Entonces, esta es la fórmula de Darcy-Weisbach, o de Darcy, simplemente Darcy o Darcy. Entonces, la fórmula de Darcy me permite calcular directamente la pérdida de carga debido a la fricción dentro de la tubería, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos evaluar esa pérdida, ¿no? Como ven, es una expresión algebraica muy simple, ¿no? O sea, no hay integrales, no hay derivadas, no hay vectores, nada, ¿no? Son números simplemente. El problema es calcular este famoso F de acá, porque este F es diferente para flujo laminar que para flujo turbulento. O sea, entonces ahí viene el problema justamente, determinar el F. Normalmente los problemas dan el F, sin embargo acá en el libro en algunos problemas lo calculan, ¿no? Entonces con gráficas y se hacen un tremendo enredo, ¿no? Entonces vamos a ver justamente cómo es ese famoso F. ¿Hasta acá la siguen, chicos? ¿Está bien? Entonces repito, esta es la fórmula para la pérdida de carga en tuberías, ¿no? Basándose en estos parámetros, y esta es, observen que esta no entra con la de Bernoulli, trabaja sola nada más. En cambio, esta de acá entra en la ecuación de Bernoulli, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, ¿no? Ahora con los problemas se van a dar cuenta fácilmente. Y este coeficiente de fricción acá está. En el caso de flujo laminar, ahí está su palabreo, pues, ya. Para flujo laminar, bien claro, acá está,
Entonces, el F es sencillamente 64 entre el número de Reynolds, nada más. O sea, si ustedes ven que el flujo es laminar, F, y acá está, ¿ves? 64 sobre Reynolds, ¿no? Si es que es menor que 2000 el número de Reynolds, entonces el F es ese valor, entonces es bien fácil, ¿no? Para calcular. El gran problema viene cuando el flujo es turbulento. O sea, si el Reynolds le sale mayor que 2000, ahí sí la cosa se pone difícil. ¿Por qué? Porque no es tan fácil calcular el F. Entonces vamos a ver qué métodos hay. Vamos a ver directamente los dos métodos, el antiguo y el moderno, ¿no? Porque hay, para calcular el F hay como 10 métodos diferentes, un montón de métodos diferentes, ¿no? Entonces, ecuaciones diferentes. Cada uno con sus propias tablas, todo es un zafarrancho. Entonces, los hidráulicos ahí, bueno, se divierten. Pero nosotros no, vamos a ver la fórmula antigua, que es la que usa, digamos, este libro, ¿no? La metodología antigua, y después yo le he agregado la metodología más moderna, ¿no? Que se utiliza ahora pues, con las computadoras, en fin, con las calculadoras, que es más fácil de hacer. Miren, esta es la fórmula de Lehmann-Dalekow-Lebruch, ¿no? Que es la más general, ¿no? Y lo usan pues del Instituto Hidráulico de los Estados Unidos, ¿no? Pero esta fórmula es antigua, ¿no? Entonces, para esto han hecho tablas, han hecho un montón de cosas. Entonces, 1 entre raíz de f, miren, menos 2 logaritmo de épsilon. Épsilon viene a ser la rugosidad interior del tubo. O sea, supongamos fuera un tubo de plástico, es diferente pues a un tubo de cemento, ¿no? ¿Se dan cuenta? De la rugosidad es diferente. Este es el diámetro, y acá nuevamente raíz de f. Miren que raíz de f aparece en dos sitios. Despejen esto. ¿Cómo lo despejarían? Si acá hay un logaritmo. Ni a palos, ¿no? Es bien complicado. Entonces se han creado tablas, el llamado diagrama de Moody, ¿no? El diagrama de Moody, que es el que más se usa. Entonces acá tienen el famoso diagrama de Moody, vamos a ver acá. Este es el diagrama de Moody, donde entran con el número de Reynolds, acá, la rugosidad del tubo, épsilon sobre d, épsilon es la rugosidad entre el diámetro, encuentran el coeficiente, ven a qué curva corresponde, y directamente van y acá leen el F. Y acá ya los datos de épsilon para diferentes tubos, latón y qué sé yo, pues, ¿no? Entonces, eh, el problema de esta figura, de este diagrama, para cualquier clase o tamaño de tubería, ¿no? El gran problema que tiene es de que el diagrama es log-log, o sea, escala X en logarítmica y en la escala en Y también es logarítmica, ¿no? Entonces acá pueden ver, acá está bien claro, ve, 10 a la quinta, 10 a la sexta, 10 a la séptima, 10 a la octava, esta es logarítmica, y acá también aparece logarítmica, ¿no? Es un papel log-log. Entonces, normalmente esto lo sacan pues una copia, digamos así, en papel A4 para los exámenes, en fin, o si no en A3 para tenerlo mejor, porque pucha que el gráfico es complicado, ¿no? Y hay otro gráfico mucho mejor, están a colores, en fin, ¿no? Con rayitas que permiten visualizar mejor, ¿no? Pero es bastante, bastante engorroso, ¿no? Y cada persona encuentra un valor diferente, definitivamente. Para el mismo problema encuentran valores diferentes del F, ¿no? De hecho. Si todos obtienen el mismo valor de F, sencillamente porque han copiado. Es imposible que sea el mismo valor. No es que se escala log-log. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que si bien es cierto esto lo utilizan en el libro, existe una fórmula que no está en el libro porque es más moderna, que es la de Swami-Jain. Swami y Jain son dos, ¿no? Esta ecuación de Swami-Jain aparece solamente en los libros más modernos, los últimos, y como ven acá es una fórmula que se puede hacer con una calculadora, ¿no? 0.25 dividido entre el logaritmo decimal, ¿no? De la rugosidad entre 3.7 el diámetro más 5.74 el número de Reynolds a la 0.9, ¿no es cierto? Y todavía todo al cuadrado. Entonces de esa manera se puede calcular el F y es mucho más fácil. ¿Por qué no se utilizaba esta fórmula antes o no se descubrió? Sencillamente porque en esa época del libro utilizaban regla de cálculo, pues no utilizaban calculadoras. Las calculadoras son del año 75 recién. Yo me acuerdo, para hacer mi tesis tuve que comprarme una Hewlett Packard y me costó $200 una calculadora, ¿no? Sí. Ahora cuando te van a comprar una calculadora con 50 soles, ¿no? Entonces, $200 me costó,
los contactos eran enchapados en oro 18 quilates, pues costaba tan caro una calculadora, ¿no? Y era económica comparado con había otro modelo que estaba encima de $350, ¿no? Una calculadora. Entonces, esta fórmula de Swami-Jain es mucho más fácil, pues, ¿no? Porque colocan el valor de epsilon, de d, acá calculan su número de Reynolds, elevan a la 0.9, en fin, con un lápiz y papel lo pueden hacer. Demora un poquito, pero es mucho más fácil que meterse con ese diagrama de Moody, ¿no? Que es demasiado complicado, demasiado largo. Ahora, para ahorrar tiempo, también acá usan el F para el agua, solamente para el agua, nada más. Y acá he subrayado un valor, como ven ustedes, que han utilizado también. Entonces, tuberías viejas, el epsilon dice 0.12 a 0.60, tubería usada 0.06 a 0.09, todo en centímetros, tuberías nuevas 0.015 a 0.03. Entonces este es el criterio que usan, ¿no? Y acá tienen pues diámetro de la tubería en centímetros, miren, versus la velocidad. Entonces ustedes conocen el diámetro de la tubería, si es vieja o nueva también acá está la opción. Entran con la velocidad y pueden calcular directamente el F, ¿no? Pero no se olviden que este F es solamente para agua, nada más. O sea, no se puede calcular en queroseno, en petróleo, no. Solamente para agua. ¿No? Y es una tabla bastante sencilla. Acá continúa 60 centímetros, 75, 90. Los valores están por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, o sea, si figura 370, dice 370 por 10 a la menos 4. Es una tabla bien práctica, ¿no? Para trabajar esto. Este es el diagrama de Moody. Acá hay otro diagrama de Moody más complicado todavía, pero el primero es el que se usa. Bien, antes que nada, ¿se entendió este asunto, chicos, de flujo turbulento? Chicos, ¿se entendió? Entonces, hay dos métodos. Un método tradicional que está en el libro, el antiguo, ¿no? Con diagrama de Moody. Y el segundo vendría a ser el método moderno, que se usa con esta fórmula de Swami-Jain. Y en el caso que es agua, se puede utilizar esas tablitas que son directas, ¿no? Más sencillas, ¿no? Tranquilamente se puede utilizar esto, ¿no? Entonces ahora, vamos a ver otras pérdidas de carga. Perdón, voy a anotar acá una cosita antes que me olvide. Sí. Porque si no, me voy a olvidar. Ya está, ahora sí. Ya lo anoté. Otras pérdidas de carga. Miren, ¿qué sucede? Que en una tubería, pues ustedes saben que pueden poner válvulas, con lo que le llamamos llaves, pues unas llaves, ¿no? Para también se pueden colocar codos, se pueden poner, digamos, boquillas, ¿no? Y una serie de elementos que evidentemente van a producir una pérdida de carga, ¿cierto? Ahí hay pérdida también. Ustedes ponen una válvula, evidentemente va a originar una pérdida. ¿Cómo se evalúa esa pérdida? Es un coeficiente K, que depende de qué dispositivo es, multiplicado por B cuadrado entre 2G. O sea, la fórmula de Bernoulli, ¿no? Y se mete en la ecuación de Bernoulli porque es pérdida de carga. Eso lo vamos a ver en los problemas. ¿Cuánto vale el K? Depende, pues, de qué dispositivo es, ¿no? Entonces, acá tenemos una tabla también del mismo libro, donde aparecen diferentes dispositivos. Dice, por ejemplo, conexión a ras de la pared, ¿no? De depósito a tubería, ¿no? Serían conexiones. Tubería entrante, conexión abocinada, de tubería a depósito también, ensanchamiento brusco, ensanchamiento gradual, venturímetros, boquillas y orificios, también contracciones bruscas, codos, accesorios, válvulas. Miren, acá están válvulas, T's, en fin. Entonces todo esto ya viene calculado, ¿no? Ya el coeficiente K, digamos, está indicado ahí, ¿no? Y ahí está la fórmula también que se utiliza, ¿no? Entonces de esa manera uno puede calcular fácilmente la pérdida de carga, ¿no? Ya está establecido ahí, no hay ningún problema, ¿no? Tiene fórmulas. Justamente los hidráulicos llevan un curso que se llama dispositivos hidráulicos, donde estudian todo esto, se dedican, ¿no? Que las válvulas, que la bomba, los tipos, los modelos, es decir, catálogos,
Es la locura, ¿no? Pero ellos son hidráulicos, no se olviden, ¿no? Ni siquiera civiles, son civiles hidráulicos especializados en esa área, así como hay civiles en estructuras. Estoy hablando de la UNI. En el caso de la Richie, no, ahí es civil y punto. Pero en la UNI existe especialidad, ¿no? Todo lo que son carreteras también tiene su especialidad, lo que es geotecnia también, y son civiles, ¿ah? Entonces yo, por ejemplo, yo he pertenecido hasta el 2016, desde el 7-6, imagínense, mejor no cuento cuántos años son, yo he pertenecido justo al departamento de hidráulica de la UNI, ¿no? Entonces, yo los he visto pues cómo trabajan los hidráulicos, y todos son mis grandes amigos, tantos años que hemos trabajado juntos. Y bueno, ellos se dedicaban a sus tuberías y yo me dedicaba al mar. Entonces, cada uno es lo suyo, ¿no? Los que han llevado el curso de oceanografía ya saben lo diferente que es. Esto no tiene nada que ver con el curso de oceanografía, ¿no? Entonces, de esa manera es bien fácil evaluar, ¿no? Normalmente los problemas el K lo dan, o sea, no hay que estar buscando en la tabla, ¿no? Eso ya lo hacen los hidráulicos. Pero en el caso de nosotros nos dicen K vale tanto, directamente, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Empezamos los problemitas. Antes de empezar, ¿tienen alguna duda en lo que hemos revisado? Chicos, ¿qué nos dice la delegada? ¿Hay alguna duda? No, ingeniero, ninguna duda. Ah, claro, ¿no? Porque acá, como les digo, he hecho la selección, he puesto lo más importante. Como ven acá también he subrayado también lo más interesante, ¿no? Para que tengan a la mano, porque si no, esto es un montón de palabreo también, ¿no? Entonces, inclusive en los problemas también he subrayado lo más importante, todo, ¿no? Para, como una ayuda, ¿no? Porque lamentablemente acá no puedo estar escribiendo, pues, ¿no? En el PowerPoint, ¿no? Es fastidioso. Mucha que el trazo sale feo, ¿no? Y eso que acá tengo una tablet digital, ¿no? Pero es bien engorroso. Bueno, vamos a ver los problemas. Y acá los problemas van desde los más sencillos hasta los más enredados, ¿ya? Enredados no porque sea difícil, sino porque tienen muchos datos. Entonces ahí con tanto dato es bien fácil de confundirse, ¿no? Este curso justamente tiene eso de particular, ¿no? Es demasiada cantidad de datos, ¿no? Entonces, puede confundir fácilmente, ¿no? Ustedes en física pues trabajan con 2 o 3, acá pues, ya tienen 10, 15 datos en un solo problema, pues, y todavía encima la figura, ¿no? Entonces vamos a ver, dice, por ejemplo, acá el problema más sencillo, empezando en el 8.1, dice, determinar velocidad crítica S para gasolina a 20 grados centígrados que fluye en una tubería de 20 milímetros de diámetro. Y lo mismo pero para agua. Entonces, ¿cuál es la velocidad crítica? Es decir, a partir de qué velocidad el flujo se vuelve turbulento. ¿Está claro? O sea, a partir de qué velocidad el flujo se vuelve turbulento. Para dos fluidos diferentes, pero con una tubería del mismo diámetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que el flujo sea laminar, el número tiene que ser 2000, de hecho, el de Reynolds, ¿no? Entonces, acá ya toman el valor, miren, acá ya está felizmente. De la tabla 2 del apéndice, la viscosidad cinemática para, en el primer caso, que es gasolina, para el primer caso que es gasolina, dice que es 6.48 por 10 a la menos 7. Entonces ya lo tenemos el valor, eso nos alivia, digamos, estar correteando a buscar. Entonces, pongo 2000 es el número de Reynolds y esta es su fórmula, ¿sí o no? La velocidad crítica sería por el diámetro sobre la viscosidad. Uso esta fórmula, ¿por qué? Porque acá la que nos dan es la viscosidad cinemática. Entonces usaré la formulita de Reynolds con viscosidad cinemática, ¿no? Que es la que me conviene. Reemplazo valores, BC, diámetro 20 milímetros, 20 entre 1000, ¿no? Y acá dividido entre la viscosidad, ¿cuánto es? 648 10 a la menos 7. Despejo la velocidad crítica y obtengo 0,0648 metros por segundo, ¿no? O sea, 6 centímetros por segundo prácticamente, ¿no? 6.5 centímetros por segundo. Acá insisten con los ceros y en fin, pero yo lo pondría en centímetros por segundo, más fácil de entenderlo. Para el caso del agua, hacen lo mismo, buscan en la tabla cuánto vale la viscosidad, o sea, 1,02 por 10 a la menos 6 para el agua a 20 grados. Y otra vez la misma jugada, Reynolds 2000, velocidad crítica, el tubo es el mismo, 20 sobre 1000, y acá lo único que cambia la viscosidad, 1,02 por 10 a la menos 6. Despejo la velocidad crítica, me sale 0,102, o sea, 10 centímetros por segundo.
Como ven acá, la velocidad crítica es mayor en el caso del agua que en el caso de la gasolina, ¿no? Los dos valores los he subrayado para visualizarlos. No hay necesidad de integrales ni cuestiones, simplemente es una cuestión algebraica simple, ¿no? Como ven ahí, el problema está justamente en buscar los datos de la viscosidad, las densidades y qué sé yo, lo que aparece en los problemas, ¿no? Porque el cálculo es sencillo, ¿no? Con una calculadora es fácil, teniendo cuidado, ¿no? Acá hay otro sencillito también, el 8.2. Determinar el tipo de flujo que tiene el lugar en una tubería de 30 centímetros cuando A. Fluye agua a 15 grados centígrados a una velocidad de 1 metro por segundo y después fluye fluid oil pesado a 15 grados y a la misma velocidad. O sea, es un problema también así de dos partes, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de flujo es? Entonces, en pocas palabras, lo que me está diciendo, calcule el número de Reynolds. Si sale más de 2000 turbulentos, si sale menos de 2000 laminar. Ahí está, utilizan este BD sobre nu, N1. Ahí está. ¿Por qué? Porque van a utilizar este dato. Entonces sería 1, ¿no? La velocidad por 0,3 el diámetro. Y acá entre nu, para el caso de fluido. El fluido es agua, dice. Entonces es 1,13 por 10 a la menos 6. ¿No? Para esa temperatura, 15 grados, no se olviden que varía con la temperatura, ¿no? Ahí está. 1,13 por 10 a la menos 6 de la tabla. Y acá sale 265.500, que es 265.500, que es mayor que 2000 de hecho, ¿no? Mayor que 2000, por lo tanto el flujo es turbulento en el primer caso. En el segundo caso, el apéndice es la tabla, ¿no? Acá para el segundo caso, que es fuel oil, ¿no? Aceite. Entonces en ese caso, la viscosidad es 2,06 por 10 a la menos 4. Igualito, un Reynolds BD sobre nu, ahí están los valores, 1 por 0,3, entre 2,06 por 10 a la menos 4. El valor de 1456 menor que 2000. Por lo tanto, el flujo es laminar. ¿Se dan cuenta? O sea, el procedimiento es bien simple, ¿no? O sea, calculamos Reynolds y punto, ¿no? Esto evidentemente lo están haciendo como calentamiento para los siguientes problemas, ¿no? Entonces ya para familiarizar con el cálculo del número de Reynolds, en fin. Entonces empiezan por algo sencillo, ¿no? Pasamos al siguiente. ¿Alguna duda acá, chicos? Está claro, o sea, juegan simplemente con los valores, ¿no? Y el número de Reynolds depende de qué utilizan. Si utilizan la viscosidad dinámica, que es lo que normalmente hacen en este libro, con nu, entonces van a la tabla 2, ¿no? Que hemos visto ahorita y ubican, ¿no? O si no, ya viene en el problema. El problema ya viene dado, ¿no? ¿Cuánto vale? Entonces, acá tienen todas las herramientas. Vamos a ver el siguiente y es un poquito más complicado. Dice, un aceite lubricante medio de... Miren la cantidad de datos. La densidad 0,860 es bombeado a través de una tubería horizontal de 5 centímetros de diámetro, 300 metros de longitud. El caudal bombeado es 0,00114 metros cúbicos por segundo, o sea, 1,14 litros por segundo. Si la caída de presión es de 200 kilopascales, y acá se enredaron, ¿cuál es la viscosidad absoluta del aceite? Miren, o sea, ya preguntan la viscosidad. O sea, que es cuestión de jugar ya con los parámetros, ¿no? Felizmente que acá han puesto la fórmula, digamos, entonces eso nos alivia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, P1 menos P2, ¿se acuerdan acá las fórmulas? Si vamos acá un ratito. Esta fórmula de acá la utilizan a cada rato, miren, esta de acá. Como es entre gamma y gamma está acá también, el gamma se va, entonces P1 menos P2 calculan, ¿no? Entonces esa formulita, disculpen que hemos vuelto atrás, pero quería mostrarla porque a cada rato se usa, ¿no? Y yo le anoto, acá está anotada, ¿no? Acá está, yo lo he anotado acá, miren, ve. P1 menos P2 sobre gamma, pérdida de carga, ahí está. Estas son las dos expresiones, que normalmente se usa la segunda, pues no, porque radio nunca se usa. Entonces esta de acá se usa, la de 32, ¿no? Que tiene 32, ahí está, esta es la forma. Como es la diferencia de presión, entonces el gamma se ve en ambos lados y queda esto nada más. Donde la velocidad, lógico, pues el caudal sobre el área siempre lo calculan. El caudal es datos, 0,0114 dividido entre el área, que es un cuarto pi diámetro al cuadrado. Acá se han equivocado, miren, han puesto el pi diámetro cuadrado arriba y en realidad es acá abajo, por eso le puse una flecha. Se han equivocado en el libro. Y la velocidad sale 0,581 metros por segundo. Y este B es el que va a servir justamente para la ecuación acá, ¿no? ¿De acuerdo?
Entonces, pone los valores, miren, P1 menos P2, ahí está, es 200 kilopascales, caída de presión, ¿ven? Ahí está, 200 kilopascales, o sea, 200.000. 32 mu, que es lo que necesitamos calcular. La longitud es 300, ahí está, longitud 300. La velocidad la acabamos de calcular, 0,581, ahí está, 0,581. Y el diámetro al cuadrado es 0,05, ¿no? Porque es 5 centímetros de diámetro al cuadrado. Listo. Taca, 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 taca. Despejan el mu y el mu es 0,0896 newtons. Newton segundo metro al cuadrado. Siempre cuando calculan mu, mu es presión por tiempo. Sería newton sobre metro al cuadrado por segundo, ¿no? Newton metro al cuadrado sobre segundo. Porque están trabajando en sistema SI. Yo normalmente en clase, en pizarrón, hacía todo eso también en sistema inglés, ¿no? O sea, trabajaba en cualquier sistema, un problema en sistema inglés, el otro en métrico, el otro SI, en fin, y jugábamos con todo, ¿no? En física también hacía lo mismo, ¿no? Ya lo que llevó física conmigo ya saben, ¿no? O sea, primera clase, sistema de unidades, el que faltó, piña, ¿no? Entonces, para comprobar si el flujo es laminar, ¿no? Ya lo calculan de nuevo, pues D sobre nu, o B de el gamma también en función de mu acá. El Reynolds efectúa los valores que ya han calculado acá y sale 278, por lo tanto es menor que 2000 y el flujo es laminar y está comprobado, ¿no? Entonces tengan cuidado porque yo acá, como les digo, he anotado la fórmula, le he copiado del comienzo, le he puesto acá, ¿no? Para tenerlo a la mano, porque quién se va a acordar, esta formulita es fregada, ¿no? Es fregada para acordarse. Entonces ni hablar. Cuando la fórmula es complicada, y en los exámenes lo que hacía es poner las fórmulas al final, ¿no? Como una tablita de fórmulas, ¿no? Para que tengan a la mano, porque ya bien bravo para acordarse de esto. Lo mismo los momentos de inercia, ¿quién se va a acordar? Ya, ¿se entendió el problema, chicos, cómo se trabaja? Entonces, en conclusión, toman la fórmula, esta de acá, y simplemente ven, a ver, ¿qué cosa me piden? Ah, me piden mu, ya, pero esta fórmula no me conviene porque tiene 8 acá y radio, no me conviene. Esta de acá es la que voy a utilizar. El gamma está en ambos lados, lo quito, la diferencia de presión es dato, ya, entonces esto de acá es lo que tengo que despejar. ¿Qué necesito? La velocidad, ya la calculo con el caudal y listo, y despejo. Nada más. Ese es un juego algebraico muy simple, ¿no? En todo caso, como siempre les digo, el problema es las unidades nada más, que hay que tener cuidado. Este es otro también, sencillo, ¿no? Un caudal de 44 de un aceite viscoso, 44 litros por segundo, un aceite de viscosidad, le dan acá el valor, felizmente absoluta, quiere decir que es el mu, MU, este de acá. Densidad relativa 850, está circulando una tubería de 30 centímetros de diámetro, 3000 metros de longitud. ¿Cuál es la pérdida de carga? Este es el típico problema de tuberías donde hay que calcular la fricción. En pocas palabras, dice cuántos metros de fricción por fricción se están perdiendo. Nada más. O sea, este es parte de un problema donde haya tuberías. Este es un problema muy bueno porque justamente ilustra cómo hacer ese cálculo. Entonces, lo primero como de cajón, porque nunca le dan nada a la velocidad, lo que le dan es el caudal. Es 44 litros, o sea, quiere decir por 10 a la menos 3, el diámetro es 0,3, 30 centímetros. Entre el área, 0,628. Listo, ya tenemos la velocidad. El Reynolds se calcula para que para ver si es laminar turbulento. De hecho, es laminar porque B por D sobre gamma sobre mu por G, es la fórmula de Reynolds, ¿no? La que me conviene, porque me está dando mu, mu, como dato. No, ahí está, 0,101. Ahí a Newton segundo cuadrado es el mu, entonces me conviene esta fórmula. Tiene el mu ahí. Reemplazo los valores, 0,628, diámetro 0,3, el gamma 0,850 porque no es agua, sino es aceite, ¿no? Entonces acá por 9,79 por 1000 porque están trabajando en el sistema de pascales, ¿no? Ahorita, porque dice Newton, allá es con pascales, entonces 9,79 por 1000. La viscosidad, ahí está, que es el dato, G es 981 y Reynolds es 1582. Por lo tanto se trata de un flujo laminar, es menos de 2000. Por lo tanto, el F será pues 64 sobre Reynolds, 0,0405, efectuando, ¿no? 64 entre 1582, ahí está. Y entonces la fórmula de pérdida de carga será pues FL entre dB cuadrado sobre 2G, muy simple. Ahí está pues 0,0405, que es este. Longitud 3000, diámetro 30, velocidad al cuadrado 0,628 al cuadrado.
y acá sería 2G, 2,981, efectuando 8,14 metros, o sea, 8 metros. O sea, en la ecuación de Bernoulli va a ir 8 metros de pérdida por fricción. Este es el término, justamente, ¿se acuerdan de la clase pasada? Este es el término que nos faltaba para la ecuación de Bernoulli, ¿no? No nos daban la fricción, nada que ver en el capítulo anterior, ¿no? Acá sí. Y este problema es directo porque es laminar, ¿no? Entonces, todo está, como ustedes se dan cuenta, todo está en jugar con las fórmulas y ver qué cosas nos dan y ver qué unidades están. Nada más, no tiene nada de especial. Sencillo, miren, con una calculadora sale al toque, 8 metros 14. ¿Se entendió el problemita, chicos? ¿Cómo se hace? ¿Está claro? No los escucho. Oye, ¿están ahí o no están? Ingeniero, ¿puedo volver Sí, a repetir el ejercicio? Ya, pues digan algo, pues. No, yo también, miren, mi pobre gargantita está gastándose, ¿ya? Entonces ustedes también me dicen si se entiende o no, si no, algo que no se entiende, profe, esta parte no la he entendido bien. Ah, ya, entonces les explico, ¿está bien? Ya, vamos a seguir. Miren, cada vez los problemas son más largos, ¿se dan cuenta? Miren, ve. Pero no porque sean más difíciles, sino porque tienen más números simplemente, ¿no? Entonces acá también en este problema abajo he puesto las fórmulas, porque si no, ¿quién se va a acordar? Y acá están también hasta los reinos, los he puesto acá para que entonces, ¿no? Para poder acordarse de las fórmulas, no son muy largas. Entonces miren, punto A a punto B está fluyendo el fuel oil. Todos sus problemas son con fuel oil pesado, a través de una tubería horizontal, bueno, alimento horizontal, de acero de 900 metros de longitud, 15 centímetros de diámetro. Ya está. Presión en A es 11 kilopascales centímetro cuadrado y en B es 0,35 kilopascales centímetro cuadrado. O sea, me dan las presiones al inicio y al final del tubo. La viscosidad cinemática, ahí está felizmente, o sea, el MU, ¿no? La dinámica, perdón, o sea, el NU, que parece una B chica. La viscosidad cinemática es esta, 413 10 a la menos 4. Y también me dan la densidad relativa, 0,918. ¿Cuál es el caudal en litros por segundo? Miren la cantidad de datos, eso es lo que les digo, ¿no? Aparece un montón de datos. Entonces hay que hacerlo en orden, porque si no, esto es cosa seria. Miren, entonces la ecuación de Bernoulli, simplemente acá está la presión en la entrada, ahí está 11 kilopascales, pero es por centímetro cuadrado, para que sea por metro cuadrado será por 10 a la cuarta. Acá están trabajando, o kilogramos, perdón, 11 kilogramos. Entonces, 11 kilogramos por 10 a la cuarta, acá será 0,918 por 1000 nada más. Por 1000 nada más, porque estamos trabajando con kilogramos, unidades técnicas, por 1000. La velocidad en el tubo, que es de 15 centímetros, velocidad 15 al cuadrado sobre 2G, muy bien. 0 porque está al mismo nivel, está en plano horizontal. Miren, acá es donde trabajan el F, miren, B, menos F, que no se sabe. La longitud 900, el diámetro 0,15, velocidad 15 al cuadrado sobre 2G, se repite porque es el mismo tubo, el tubo no cambió. Igual en el otro extremo sería 0,35 kilogramos centímetro cuadrado, por 10 a la cuarta sería, ¿no es cierto? 0,918 porque el fluido es el mismo, por 1000, listo. B15 al cuadrado sobre 2G vuelve a salir acá, más 0. Resolviendo todo esto, que acá ven varios términos que se van a ir, entonces acá sale 116 igual F por 6000 B a la 15 al cuadrado sobre 2G. Entonces acá ya estamos en un problema serio. ¿Por qué? Porque tenemos dos incógnitas, no tenemos F ni la velocidad. Entonces, lo que tengo que hacer es, asumo que el flujo es laminar, si el flujo es laminar, y recurro a esta otra ecuación, o sea, a esta grande acá, esta de acá, ¿ven? Y acá despejan la velocidad, miren, o sea, de esta fórmula de acá despejan la velocidad en el 32, no, acá está de acá, la velocidad de acá, la despejan, ahí está. P1 menos P2 de cuadrado, 32 mu entre él. O sea, en pocas palabras, despejan lo que necesitan, la velocidad de esta fórmula. Por eso le he puesto. Y entonces tendremos pues los valores acá, P1 menos P2, 11 menos 0,35, por esa la cuarta, 0,15 el diámetro, muy bien, 32, ahí está el 32, la viscosidad que ya me dan, ahí está, ¿no? Pero esta hay que multiplicarla por 1000, perdón, acá, la viscosidad, y acá tenemos nosotros también la longitud 900 metros, 2,16 metros por segundo, ¿no es cierto? Entonces, de acá, vuelven a comprobar si Reynolds cumple 785, por lo tanto el flujo es laminar.
Y entonces, si ya tienen la velocidad, caudal, velocidad por área, entonces sale simplemente 38 litros sobre segundo, ¿no? 38 litros sobre segundo. Y punto. En realidad no han necesitado para nada esto. No sé para qué lo han hecho esta cuestión. En realidad de acá podía salir todo. No había necesidad de recurrir a esa expresión. Entonces, 38 litros por segundo. O sea, como ven ustedes, han manipulado simplemente esta ecuación de acá abajo. Nada más. Asumiendo que el flujo es laminar, ¿no? Porque no se olviden que esta ecuación es para flujos laminares, ¿no? Simplemente operan, sacan la velocidad, calculan el Reynolds para ver si cumple y se acabó. Y caudal igual velocidad por área y punto. Se acabó. Ahí está, velocidad por área, ahí está la velocidad y está el área. Y es 38 litros por segundo. Lo repito, en realidad esta parte de acá no necesitaban calcularlo, ¿no? O sea, ¿para qué? Uy, entonces, este es el problema, el 812. Como ven, es bastante laborioso por lo que han hecho un paso adicional, pero en realidad este paso adicional es sencillo, no tiene nada especial tampoco. Y acá vienen a un problema ya diferente, ¿no? Hay que calcular el diámetro de la tubería. Miren cómo manipulan esta ecuación a cada rato, ¿no? A cada rato la utilizan, ¿no? Felizmente que acá la han anotado, ¿no? Entonces dice, ¿qué diámetro de tubería será necesario utilizar para transportar 0,022 metros cúbicos por segundo de un fluid oil pesado a 16 grados si la pérdida de carga de que se dispone es 300 metros de longitud de tubería horizontal es de 6,7 metros? O sea, acá nos preguntan el diámetro de la tubería. Entonces hay que calcular. Observen, es exactamente la misma jugada. O sea, de esta fórmula de pérdida de carga esta que tiene el 32, despejan lo que necesitan, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces despejan lo que necesitan. Despejar es el diámetro. Ahora vamos a ver. La velocidad, no tiene problema, caudal sobre área, ahí está. El caudal 0022 es dato. Un cuarto pi diámetro al cuadrado, pero el diámetro es el que estoy buscando, pues entonces será sobre d cuadrado. ¿La ven la jugada acá? Es sobre d al cuadrado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en la fórmula de acá, la pérdida de carga ya es dato. Me dicen que la pérdida de carga es 6,7 metros. Ojo. Quiere decir que este de acá de la izquierda ya lo tengo, 6,7. La velocidad, ahí está, 0,0283 entre d cuadrado, porque d es la incógnita, no se olviden. Multiplicado por 32, la viscosidad que le he calculado de la tabla, ¿no? La de tabla que está al comienzo. Saco la viscosidad acá, ¿no es cierto? Y entonces también acá por la longitud, ahí está por 300, ¿no es cierto? El mu, la viscosidad calculada. Y acá tenemos el gamma, que es 0,912 por 9,79. Entonces están trabajando en el sistema métrico, ¿no es cierto? Entonces el 9,79. Y acá diámetro al cuadrado, diámetro al cuadrado. O sea, tienen la ecuación en función de d cuadrado. Aparece acá arriba y aparece acá abajo, ¿no es cierto? Entonces despejan el d de todo este embrollo y d sale 0,170, ¿no? Entonces, D0170 dice, ahora dice, se comprueba de que el flujo es laminar, porque arriba no dice nada de laminar, se comprueba, ¿no? Como tienen el diámetro, Reynolds B por D sobre nu, ahí está, reemplazan los valores, ding, 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 y sale que es 814. Por lo tanto, es menos de 2000 y es laminado, entonces sí vale. Quiere decir que el diámetro es 170 milímetros. Entonces, ese es el asunto. ¿Está bien? ¿Qué les parece? ¿Cómo se hace? ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces de esa manera se calcula fácilmente, ¿no? Despejar el D nada más, ¿no? A la final el lío son las unidades, nada más. Entonces, en conclusión, están jugando con la misma fórmula para calcular diámetro, para calcular viscosidad, para calcular esto, para calcular lo otro, asumiendo que es laminar y después comprueban que es laminar. Entonces esa es la jugada que están haciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver más adelante, hay problemas ya más interesantes donde inclusive ya entran bombas y todo lo demás. Este de acá, por ejemplo, y a este de acá es un
digamos, un peso pesado. Entonces, ya es más complicado. Dice, determinar la carga en un tramo de una tubería nueva de fundición sin recubrimiento de 30 centímetros de diámetro y 1000 metros de longitud, cuando, primero, A, fluye agua, ¿no?, a una velocidad de 1,50, y cuando circula fuel oil medios, otra vez 15 grados y a la misma velocidad. O sea, para dos fluidos diferentes, lo que quiero saber es la pérdida de carga en la misma tubería, ¿no? Entonces acá ya la cosa se pone complicada porque hay que utilizar el diagrama de Moody. Nosotros vamos a suponer que ya hemos usado el diagrama de Moody, porque si no es un enredo, ¿no? Conocer la rugosidad, calcular el valor y qué sé yo, ¿no? Y miren, hacen un tremendo embrollo para decirme, o mediante la tabla 3 del apéndice, F igual 0.200. O sea, miren, como es agua la primera pregunta, ¿no?, porque se fluye agua, entonces utilizan la tabla 3 que vamos a ver acá, miren, esta de acá, ¿no? Entran con los datos, la velocidad y todo lo de, y sacan que es 200, ahí está, 30 centímetros, 200 por 10 a la menos 4. Listo. Entonces eso es lo más práctico, pues, o sea, ¿para qué hacerse tanto enredo? ¿No? Por eso dice acá, calculando con el diagrama. Y miren toda la cuestión que han hecho acá, paso macho, para que después ya no, con la tabla 3, mediante la tabla 3, aplicarle en agua, claro, F igual 0.0200, justo lo que hemos visto ahí, 200, ¿no? Y entonces la pérdida de carga es FL sobre dB cuadrado sobre 2G, efectúan los valores, pues el F0200, ¿no?, la longitud 1000, diámetro 0,3, ¿no?, y después la velocidad 225 cuadrados sobre... Acá se han equivocado porque no, lo que pasa es que la velocidad es 1,50, ¿no?, entonces al cuadrado 225, ¿no?, y 2 sobre 2G, entonces sale 765 metros. Miren, con el diagrama de Moody, si hubieran hecho todo ese rollo, sacaban 740, miren, ve, 140, ¿no? O si no, también otra forma de hacerlo, para el caso de acá es más complicado porque es aceite, ahí sí ya no se puede utilizar esa tabla, ¿no es cierto? La tabla es para agua. Entonces acá, mírenme, mediante fluid oil evalúan primeramente el Reynolds para ver si es turbulento y catapum, sale 1 por 10 a la quinta, entonces si es flujo turbulento. Entonces dice, según el diagrama de Moody, ya ni siquiera lo han hecho los cálculos porque se llenan toda la hoja, entonces simplemente dice F 0,20215, pero en el caso de nosotros también podríamos utilizar, acá está la fórmula de Swamy-Jain, ¿no? O sea, con esto de acá yo tranquilamente podía haber calculado esto sin necesidad de irme a hacer un rollazo ahí, pues, con el diagrama de Moody, ¿no? Y esto es más exacto, inclusive más preciso. Es más preciso. Entonces, y pérdida de carga, acá salen, evalúan 0,0215 y sale 8 metros 20. O sea, en pocas palabras, para agua hay 765, para fuel oil hay 820, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que para aceite la pérdida de carga es mayor, para los datos del problema. Entonces, en conclusión de este problema, y la dificultad está en calcular el F, como ven ustedes, porque lo demás es una tontería. Ustedes tienen el F, miren, ponen la formulita ahí y acá sale al toque, ¿no? O sea, el problema es calcular el F. Entonces tenemos que ver, si es tubería con agua, simplemente utilizamos nuestra tabla grandota ahí, que está la tabla 3, ¿no? Fácil. Entramos ahí y directamente sacamos cuánto vale el F. Pero si es otro líquido que no sea el F, aceite y qué sé yo, entonces diagrama de Moody, o si no, la formulita esta de acá, ¿no? Yo normalmente las hacía calcular, ¿no? En la clase les ponía valores a esto, ¿no? A ver, para epsilon tanto, de tanto, calculen, ¿no? Un par de valores ahí para que vean cómo se utiliza, pero en realidad ustedes saben utilizar una calculadora, pues, ¿no? Lo que hay que tener cuidado acá es que el logaritmo es decimal, ¿no? O sea, logaritmo en base 10, ¿no? No es logaritmo neperiano, es logaritmo en base 10. Y efectuar acá este Reynolds a la 0.9, hay que practicar un poco con la calculadora, ¿no? Cómo elevar a este tipo de exponentes fraccionarios, ¿no? Entonces, lo que les sugiero, pueden poner un número y lo elevan al cubo, un número que ustedes sepan, como 2 al cubo, por ejemplo, allá, en la calculadora, ¿no? Entonces debe ser 8, ¿no? Ya, si le sale 8, a ver la secuencia que he seguido, es esta, esto, esto, ya, entonces ahora sí hace como elevar, entonces sí, ahí pueden meter cualquier número y pueden elevar
a la 0.9. Ya se imaginan con regla de cálculo, esto sí es muy difícil para hacer, muy, muy difícil. Pero con una calculadora, pues, sencillito. Bien, acá hay otro problema ya con manómetros. Entonces acá he puesto manómetros que me dijo el ingeniero, el doctor Dávila, que había hecho con ustedes. Entonces, para recordar, simplemente acá puse un manómetro en U, ahí está, P1, P2, P1 es mayor, entonces acá hay dos fluidos, el 1 que es el del manómetro este de color oscuro, y ese viene a ser normalmente mercurio, ¿no es cierto? Y este de acá vendría a ser el fluido propiamente dicho, que ve en la tubería. Entonces la tubería va horizontalmente acá arriba, presión en un punto, presión en otro punto, y la fórmula del manómetro que se puede deducir, está en el libro también, P1 menos P2 entre gamma, donde gamma es el fluido, es gamma del mercurio entre gamma del fluido menos 1 multiplicado por el desnivel H. Listo, se acabó. P1 menos P2 sobre gamma. Y las unidades pueden ser metros o pies, pues no, porque no se olviden que esto de acá está en unidad de longitud. Puede ser metros como puede ser pies, depende. Pues si acá es metros, será metros. Si es pies, pies acá. Entonces, es sencillo, no tiene mayor cosa. Entonces, este tipo de problemas, como ven acá, empalman un manómetro, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace, ¿no? Los puntos C y D. A ver, un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Ay, ahora sí me acomodo. Ya, listo. Dice, los puntos C y D son de la misma elevación. O sea, está un tubo horizontal. Están unidos por una tubería de 150 metros de longitud y 20 centímetros de diámetro. Ahí ya. Conectados a un manómetro mediante dos tubos de pequeño diámetro. O sea, esto de acá, ¿no? Están conectados. Cuando el caudal del agua que circula es de 0,18 metros cúbicos por segundo, la lectura del manómetro de mercurio es 1,96. O sea, el H, ¿no? Es 1,96. Determinar el factor o coeficiente de fricción F. O sea, usando el manómetro quieren calcular cuál es el F experimentalmente. Y eso es lo que se hace normalmente, ¿no? Cuando uno quiere calcularlo. En forma experimental, el F, ¿no? Fácil. Entonces, miren, el punto C y D, no sé por qué he puesto punto C y D, debería ser A y B, ¿no? Bueno, entonces está conectado a 150 metros, 20 centímetros de diámetro, ¿no? Y me dan el caudal, ¿no? Entonces, miren, acá lo que hacen es el siguiente. Hacen el Bernoulli entre C y D. PC sobre gamma más velocidad en 20, porque 20 es el centímetro de diámetro, entonces cuadrado sobre 2G. El nivel es el mismo, por lo tanto que es 0, ¿no es cierto? Menos la pérdida. Acá viene el asunto, ahí está el FB, este es el que quiero calcular, ¿no es cierto? 150 metros de longitud, 0,20, ahí está de diámetro, es este de acá. Velocidad 20 al cuadrado sobre 2G, listo. PD sobre gamma, velocidad 20 al cuadrado sobre 2G, otra vez, que se va a ir lógicamente. Y más 0, ¿no? Entonces acá se simplifica todo, pum, 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 y me quedo con la expresión que es PC menos PD sobre gamma, y esta es justamente la que me da el manómetro. Es F750, ¿no? 750. Sí, claro. O sea, esto al momento de efectuar todos estos números sale 750, B20 al cuadrado sobre 2G. Muy bien. Entonces acá viene el asunto. Tengo que calcular el F, ¿no es cierto? Eso es lo que me están pidiendo. Muy bien. Y ya. Como me dicen el caudal, entonces yo puedo calcular la velocidad también. O sea, este de acá no es incógnita, ¿no? Porque 0,18 metros cúbicos por segundo y tubería de 20 centímetros. El caudal sobre el área, puedo calcular la velocidad acá, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? B cuadrado sobre 2G. Entonces, ¿qué hago? Esta es la ecuación del manómetro. Miren, ve, PC menos PD, ahí está, sobre gamma. Quiere decir que yo tengo el gamma del manómetro, el gamma del agua, el gamma del agua, ¿no? Sí, sí, por agua dice, ahí está. Gamma, entonces este es 1 menos 1. Entonces acá, gamma del manómetro, 13.6, etcétera, por H. Y el H es 1,96 m. Listo. Mando esa ecuación del manómetro acá
y sencillamente despejo el F. Nada más. Si yo despejo el F después de hacer todo ese rollo, me sale que es 0,196. 0,0196. ¿Está claro cómo se hizo, chicos? O sea, en términos sencillos, plantean la ecuación de Bernoulli y después meten la ecuación del manómetro. Acá, ¿no? Ve, esta ecuación del manómetro la meten acá. Listo. Porque la velocidad es dato, ¿no? La velocidad es el caudal sobre el área, y pues el caudal dice que es 0,18 y el diámetro, entonces, creo que pasa que lo han puesto de frente, ¿no? Pero se puede hacer fácilmente, ¿no? 5,73 en todo caso vendría a ser la velocidad, ¿no? Acá está, ¿ve? 5,73 al cuadrado sobre 2g, ¿no? 5,73. Entonces, tranquilamente, el F es 0,0196. ¿Está claro el procedimiento cómo se hace? ¿Se entendió? Vamos a poner el ventilador. ¿Está claro cómo se hace, chicos? Bueno, lo que escuchan es mi ventilador que está un poco oxidado. Ya. Entonces, este sería el problema con manómetros. Ahora, vamos a ver este problema también adicional, que es un problema de bombas. Este es el problema clave, ¿por qué? Porque ya introduce una bomba de por medio. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema real. Como ven ustedes acá, de lo que se trata es que ustedes tienen una tubería que ingresa una bomba, sube por otra tubería, que es el mismo diámetro, ¿no? Y acá llega a un reservorio. Y acá se habían olvidado de poner de que la constante de K es igual a 1. O sea, cuando ingresa acá, el ingreso de la tubería, acá hay una pérdida con K igual a 1. Entonces estaba viendo qué pasó, se habían olvidado de poner K igual a 1, pero en la fórmula la ponen. O sea, lo que pasa es que en el dato se habían olvidado de ponerlo. Entonces, el fuel medio a 15 grados centígrados, ya me tienen chinchoso ya con esto, lo mismo. Se bombea al depósito C, acá, ¿no es cierto? A través de 1800 metros de tubería nueva. Felizmente acá está anotada, miren, ya como son tantos datos, lo anotan acá, 1800 metros, 40 centímetros de diámetro, ¿ok? Altura del estanque 54, ¿no es cierto? La presión en A es 0,14 kilogramos centímetro cuadrado acá. La presión en A, o sea, al ingresar a la bomba. Cuando el caudal es de 197 litros por segundo, es el caudal, ¿no? Pregunta A, esta es la pregunta clave. ¿Qué potencia debe suministrar la bomba AB a la corriente de fluido? ¿Cuál es la potencia de la bomba? Y después dice qué depresión debe mantenerse en B, acá en este punto, y dibujar las alturas pisométricas. Entonces, ya este problema es de otro nivel, porque acá está más complicado. Entonces, miren, 40 centímetros de diámetro, lo primero que hay que captar es la figura. 40 centímetros de diámetro, entra acá, allá, bomba sube. Pero miren, acá ponen que esto está a 30 metros del suelo, 30 metros acá, ¿no?, de altura, y este está a 54, lógicamente respecto al mismo, por lo tanto la diferencia entre C y B es en realidad solamente 24 nada más, ¿no? 24. Acá deberían poner un nivel, ¿no?, acá para poder visualizarlo mejor, ¿no? Entonces acá, como siempre, calculan la velocidad de cajón, eso siempre. Caudal sobre el área, ya lo hemos hecho esto, 1,565 metros por segundo. Calculan el Reynolds para ver cómo van a calcular el F, ¿de acuerdo? El F Reynolds sale 121.000, la tristeza, este es turbulento. Entonces lo pueden hacer, esto lo hacen con el diagrama de Moody, nosotros lo podemos hacer con la de Sammy James, ¿no?, que es más suave. Sammy James da lo mismo y calculan que el F es 0,030. Entonces vamos a trabajar con F0030. Observen que no puedo trabajar con la tabla. ¿Por qué? Porque no es agua, es aceite. Entonces vamos a suponer que ya conocemos esto, que hemos agarrado nuestra calculadora y hemos calculado lo de Swami y James, hemos entrado el fuel oil 15 grados, viendo los parámetros, en fin, hemos hecho todo el rollo y hemos calculado el F. O sea, calcular el F y es un problema aparte. Esta línea de acá es un problema aparte, o sea, calcular esto, que se puede hacer, como le digo, por varios métodos. El de Hollywood con el diagrama de Moody, o sino con la de Swami y James. A la final sale lo mismo, 0,30. Bien, ahora calculan la ecuación de Bernoulli entre A y C.
¿Por qué? Porque ahí está la bomba, pues, ¿no? Entre A y C. Y acá es donde hay que tener cuidado. Miren, este de acá es la presión en A, 0,14, ahí está B. 0,14, ahí está B, la presión en A. ¿Saben? 0,14, sería esta de acá. Por 10 a la cuarta, están trabajando con kilogramos, entonces quiere decir que este es, porque acá dice kilogramos, centímetros cuadrados, con kilogramos. Allá, entonces, tema técnico. 0,14 por 10 a la cuarta, 0,861, que es la densidad, ¿no? Para el fuel oil, que lo han sacado de la tabla y en fin, todo ese rollo. Y acá, por 1000. ¿De acuerdo? Porque es el sistema métrico. Velocidad ya tienen, ahí está, 1,565 al cuadrado sobre 2G más 0. O sea, este es en el punto A, ¿de acuerdo? Ya. Ahora sería más el H de la bomba, o sea, la carga de la bomba, que justamente es el que queremos calcular para poder calcular la potencia, ¿sí o no? Ya. Y acá sería menos la pérdida por fricción, ¿de acuerdo? Menos la pérdida por fricción. Entonces, acá es el asunto. F0030, miren, acá está. Este de acá es este de acá, ¿no? El F. Longitud 1800 metros, diámetro 0,40. La velocidad al cuadrado sobre 2G, 1,565 al cuadrado sobre 2G. Listo. Y acá es el punto, miren que se habían olvidado. Menos, acá está. 1,565 al cuadrado sobre 2G. ¿De dónde salió eso? La única explicación es que acá hay un K igual a 1 en esta parte de acá, ¿no? Y esta es la pérdida en la entrada. K igual a 1. Este es el término, ¿no? Por eso lo he agregado ahí. K igual a 1, entonces K por velocidad cuadrada sobre 2G. Y será pues 0 más 24. ¿Por qué 24? Porque el 0 lo están tomando en A. Y de A a C el desnivel, ¿cuánto es? Es 24 metros nada más. No es 54, es 24 nada más. Si hubiera tomado en A30, entonces acá si hubiera tomado 54, yo daba lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo, porque sumado es como si yo sumara 30K y 30K, ¿no? Se va, pues, igualito. Y acá viene el problema, ya está. Miren, el HP, H de la bomba, HP de potencia. Entonces, despejan 39 metros. O sea, el H de la bomba es 39 metros. La carga de la bomba, ¿no? La carga que suministra la bomba. Y sencillamente, papaya, multiplican pues gamma Q por H sobre 75, la fórmula que ya conocemos de potencias. Y el gamma 0,86 por 1000, por el Q por 0,197, que ya me dan ahí como dato, pues 197 litros por segundo, miren acá, 0,100 por 39,3, celeste acá, 75, ¿no? Entonces listo, ya está. Ustedes calculan acá, sale 88 caballos, ¿no? 88 series, ¿no? ¿Eh? O sea, es una cosa bien, bien simple, no tiene mayor complicación, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo la vieron? ¿Está bien? O sea, no tiene nada de especial esto, no tiene nada de especial. Ingeniero, Sí, ¿me escucha? ¿aló? ¿Me escucho? Sí, ingeniero, quería ¿de qué punto a qué punto era la diferencia 24 de A a C? Ah, ya. Mira, en la ecuación de Bernoulli acá han tomado en A 0, ¿no es cierto? O sea, aquí dice acá han tomado 0. Pero acá dice que es 30. Entonces, si acá es A 0,
Ya. Chicos, ¿me escuchan ahora? Aló, aló, ¿me escuchan? Quiero Parece que por un instante se ha escuchar. ido la línea, ¿no? Sí, por un instante se ha ido ha habido problemas con el Teams, por si acaso, ¿no? Y yo le mandé, creo, a la delegada, le mandé eso de que ha habido problemas a nivel mundial, o sea, no es solamente de la universidad, no, no, a nivel mundial ha habido fallas con el Teams. Entonces, vamos a repetir la parte del problema. Parece que todavía no lo han reparado porque están en esa situación. Ya, ahí lo ven, ¿no? Ya. Entonces le decía que para calcular las alturas piezométricas sencillamente es la suma de la carga de presión más la altura, ¿no? O sea, o el nivel si quiere. Entonces acá sería pues 30 más el 1,62 que acá está, que es el PB el PA entre gamma, acá, ¿no? En este punto. 31,62. Entonces acá está, pues, ¿no? 31,62, ¿lo ven? Ahí lo han marcado ya, 31,62. En el punto B sería 30 más 40,92. 40,92 justamente la carga, pues no, acá ve 40,92, ¿no? 40,92, que vendría a ser acá está PB entre gamma, ¿no? Más los 30 de altura, 30 más 40,92, 70,92. Ahí está, B, 70,92. No es la carga total, cuidado, es solamente la piezométrica. Por eso viene a ser la altura más la carga de presión, nada más. Y acá la cota, lógicamente en C es 54. Y ahí mueren. Ese es el punto, ¿no? O sea, no hay nada que ver con la carga de velocidad, solamente la de presión y la de altura. En este caso presión no hay porque la presión atmosférica, ¿no? Y la altura, que sería 54. Hacen la línea, esta es la línea piezométrica. Normalmente los ingenieros hidráulicos trabajan mucho con la línea piezométrica. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Ese término b cuadrado sobre 2g, como les mencioné anteriormente, es muy pequeño. Entonces, cuando el problema es muy complejo, simplemente ya no toman en consideración ese término y solamente trabajan con presiones y alturas, nada más. Por lo tanto, lo que necesitan es la altura piezométrica, pues, o sea, no necesitan más. Entonces, con ese dato, acá se puede dar cuenta uno de que la bomba eleva acá y baja. Imaginen si la bomba hubiera llegado, supongamos, a 40. ¿Hubiera podido llegar el fluido arriba, acá? Si hubiera estado acá, digamos, en esta zona. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera llegado el fluido? La respuesta es no, porque es menos que 54. Entonces acá es 70,92 y ahí sí llega, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Con una bomba de ¿cuánto? Acá está la bomba que hemos calculado, de 88. Lógicamente ustedes no van a ir, véanme una bomba de 88, sino que tendrán que comprar la inmediata superior, pues, ¿no? O sea, no es exacto, exacto, ¿no? Esto me dice, ya, entonces tiene que ser mayor que 88 para que cumpla, ¿no? De acuerdo a eso se compra la bomba, ¿no? En los edificios también las bombas es de acuerdo pues al tamaño del edificio, la cantidad de pisos, ¿no? Cuanto más pisos haya, la cuestión es más complicada y también para cobrar es más complicado, ¿no? Ya se imaginan a los que deben agua, deben luz, pucha, todo un problema. Acá no tengo problemas en lo absoluto, porque me encargo también de la administración y no tengo ningún problema porque como son 5 pisos más y 10 familias, entonces todos son patas, entonces no hay ningún problema, ¿no? Todos felices, todos contentos. Vamos a ver ahora acá, y ya está este problema y ya. Entonces, este es otro problema también de otro tipo, donde acá también se olvidaron el K, miren, otra vez se han olvidado el K, usan 0,5. Este problema es el típico donde hay que calcular, digamos, la salida, ¿no? Hay que calcular la presión que actúe en A, ¿no? Entonces, la presión que hay que meterle al aire para que entonces esto funcione bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, vamos a leerlo. Es un problema sencillo en el sentido de que es directo, digamos así, no tiene tanto recoveco. Y por lo la diferencia del EF nada más que hay que tener cuidado. Miren, está fluyendo un aceite del depósito A través de una tubería nueva de fundición asfaltada de 15 centímetros y 150 metros. Felizmente acá nos anotan 150 y 15, ya está.
hasta el punto B, como se muestra en la figura. Dice, ¿qué presión tendrá que actuar sobre A, o sea, en el aire acá, para que circulen 13 litros por segundo de aceite, cuya densidad relativa está 0,840, viscosidad dinámica, o cinemática, perdón, 2,11 por 10 a la menos 6, y nos dicen utilizar rugosidad de 0,012 centímetros. Entonces, poca palabra me está diciendo, ya tiene que usar el diagrama de Moody, pero yo puedo usar el de Swamy-Jain, que es mucho más fácil con la fórmula, ¿no? Y da lo mismo. Y acá en el problema yo veo en el desarrollo que se habían olvidado de poner el K igual 0,5 de pérdida acá, en la entrada del tubo. O sea, acá hay una pérdida de K igual 0.5, ¿no? Que vendría a ser de acá. La diferencia con los problemas anteriores, ojo, es de que en este caso acá no hay otro reservorio, cuidado. O sea, acá el flujo sale al aire, pero sale chorro. O sea, no se puede tomar velocidad cero acá, al contrario, acá la velocidad cero es la velocidad del chorro. Tengan mucho cuidado con eso, porque siempre hemos trabajado, como en el caso anterior, miren, acá que llega un reservorio y acá la velocidad es cero, pero acá no, acá la velocidad no es cero, ojo. Entonces es diferente, por eso que escogí este problema, digo, no, este problema me va a servir para aclararles ese detalle, porque ahí es bien fácil de confundirse, bien fácil. ¿Ya? Entonces, como siempre, calculo la velocidad, caudal sobre área, listo, ya tengo los datos, 13 litros, el área 177, supone que ya se lo han calculado, 0,734 metros por segundo, subrayado porque lo voy a utilizar. El radio me sale 52.000, y acá sí estoy en problemas porque ya me quiere decir que este es un flujo turbulento. Entonces, hacen como siempre su rollo acá del diagrama de Moody. Yo utilizaría Swamy-Jain buscando los datos para el problema, ¿no? Y entonces en ese caso me sale que el F es 0,0235. Ahí está, 0,0235. Siempre es mucho menor que 1 el F. Aplicando la ecuación de Bernoulli entre A y B con plano de referencia que pasa por A. O sea, acá le mando el plano. ¿Por qué? Porque me dicen que acá la elevación es 80 metros y acá es 86 metros. Quiere decir que de A a B habrá 6 metros nada más. Ojo, se dan cuenta el detalle, ¿no? Si este está a 80 metros y B está a 86, quiere decir que el desnivel solamente es 6, nada más. ¿Ya? Hago mi Bernoulli suave, aplico Bernoulli. Entonces la presión en A no es la presión atmosférica en este caso. ¿Por qué? Porque el tanque está cerrado. Ojo. Eso de presión atmosférica es solamente, como acá, por ejemplo, en este problema, es solamente cuando está abierto, pero acá está cerrado, miren la diferencia, está cerrado. Entonces será PA entre gamma y justamente lo que me pide. Más cero de acá, la velocidad sí es cero, porque la velocidad del tanque es grande, la velocidad es cero, pero la presión no. El nivel es cero porque estoy tomándolo acá, a partir de acá, menos la pérdida acá en el orificio es de 0,50, y no lo habían puesto, 0,734, que es la velocidad, ahí está, cuadrado sobre 2G, menos la pérdida de Darcy, ¿no? El F, 0,0235, ahí está, ve. La velocidad sería 150, ¿no es cierto? Ahí está, 150, o perdón, la longitud 150, ahí está, 150 metros de longitud, diámetro 0,15, velocidad 0,734, ahí está, al cuadrado, sobre 2G, listo. Y eso será el Bernoulli al otro lado. Acá es donde hay que tener cuidado. La presión es cero, ¿cierto? Porque la presión es la atmosférica. Acá sí es cero. Pero la velocidad no. La velocidad es 0,734 cuadrado sobre 2G. Es la misma velocidad que en el tubo. La misma. Lo estamos tomando a la salida del tubo. Y más del desnivel, que es 6 metros. Ahí está, pues 80 de 86 son 6 metros. ¿Está claro ese Bernoulli, chicos? ¿Está claro cómo he metido el K05 acá? Porque acá hay la pérdida, ¿no? La pérdida acá. Acá está el F, ¿no? La pérdida por fricción, y acá el Bernoulli al otro lado, aquí en este punto. Y de ahí despejo el PA sobre gamma 669 metros. O sea, despejando acá, ¿no? El PA sobre gamma este acá. Que es una chambita nomás ahí con la calculadora. PA sobre A 669. Entonces acá sería PA gamma por H. Sería pues el gamma 0,840. Como quiero kilopascales, 0,840 por 9,79.
por el H que es 669, y acá se han equivocado, han puesto 6,9, es 669. Bueno, este libro tiene varios errores, ¿no? Y entonces acá sería 55 kilopascales, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, como ven, no es nada nuevo, ¿no? O sea, no pasa nada, como dicen, no tiene nada de especial, ¿no? Es simplemente hacer mi Bernoulli con cuidado y después ver qué cosa es lo que me piden, ¿no? APA sobre gamma, ese término de acá lo despejo, pues, ¿no? Acá trabajar un poco con la calculadora, efectuar estas cuestiones. Miren que el 10324 aparece en varios sitios, o sea, acá, aparece acá, o sea, se puede poner como factor común y acomodar algebraicamente. Es bien fácil, ¿no? 55 kilopascales. ¿Cómo la vieron el problema, chicos? ¿Está bien? Entonces, en este problema lo que se quiere resaltar es de que no hay un reservorio acá y que la velocidad no es cero. ¿De acuerdo? Y acá sí la velocidad es cero porque se trata de un estanque grande. Pero la presión no es cero, ¿por qué? Porque justamente hay una presión acá adicional, ¿no? Una presión, ¿a qué presión está el aire? ¿No? Pues ahí está PA sobre gamma, es lo que me están pidiendo. Entonces tengan cuidado con un reservorio grande cuando tienen tapa y también cuando se trata de tubos que salen a la atmósfera, ¿no? ¿Está bien? Entonces hay que tener cuidado simplemente. Por eso que este libro es muy bueno porque tiene problemas resueltos. Entonces ya con esos problemas les dejo su tarea de problemas por resolver que tienen respuesta. Y tranquilamente ustedes practican ahí y como ven no es nada del otro mundo, ¿no? Laborioso un poco, ¿no? Y sobre todo este F, ¿no? Fastidioso, donde el flujo es turbulento, ¿no? Este es el problema, digamos, de radio hidráulico que lo vamos a hacer y este problema ya es de otro nivel, ¿de acuerdo? Lo he puesto ¿por qué? Porque en algún momento pueden mencionarle radio hidráulico, esta cuestión o tubos que no son circulares necesariamente. Y entonces a la final, oiga, profe, ¿cómo hago ahora? Y la pregunta es válida, ¿no? ¿Cómo hago ahora si el flujo, la tubería es cuadrada, rectangular? No sé cómo se hace, ¿no? En esos casos. Pero la condición es que la tubería esté cerrada, o sea, no es un canal, ojo, este es un tubo cerrado, quiere decir que el flujo también está lleno, o sea, todo el flujo está tocando las paredes del tubo. Ojo, no es un canal. Canales es otro capítulo aparte que no lo vamos a ver porque eso normalmente lo usan lo de acuicultura, que son los canales. Y yo tengo acá libros enteros sobre lo que son flujos en canales, ¿no? Entonces, pero nosotros no estamos en ese plan porque nosotros no estamos en acuicultura y también dudo que lo entiendan a los acuicultores porque tienen unos formulones ahí y tablas también, entonces es bastante complicado. Como le digo, esto de hidráulica es una especialidad completa, ¿no? Mis patas son ingenieros hidráulicos. Yo les he dictado inclusive conferencias a los hidráulicos, ¿no? Sobre cuestiones de mi especialidad y como dice todo el mundo contento y todo el mundo feliz, ¿no? Porque ellos han aprendido sobre cuestiones marinas que ellos nunca han visto, ¿no? En sus cursos, ¿no? ¿Qué tendrán que ver pues, en cuestiones marinas, en cuestiones de problemas de lluvia, del niño y todo ese lío, ¿no? Entonces, a propósito, ya estoy haciendo el boletín 67, ¿no? Siempre lo saco, sacaré el 31, lo voy a mandar en Semana Santa. Entonces, hay un calentamiento fuerte en Ecuador y en Ecuador hay una lluvia de la patada ahorita que ha venido desde Colombia, ¿no? Entonces, todo eso lo estoy cubriendo. Está de lo más interesante. Los ecuatorianos también reciben mi boletín, los colombianos también. Bueno, ahí vamos. Vamos a ver entonces ahora este problema de radio hidráulico. Entonces, ¿cuáles son los problemas de radio hidráulico? Son aquellos donde el tubo no es circular, sino que puede ser rectangular, como en este caso, pero también podría ser hexagonal, la forma que se les ocurra, ¿no? Cuadrado, en fin. Entonces, miren, un conducto rectangular de 30 por 46, miren, ¿no? Centímetros, 460 metros de longitud, transporta aire a 20 grados centígrados. Y acá la cosa se complicó más todavía porque estamos hablando de gas. Pues es solamente este problema de gas para que vean, porque en el libro aparecen un montón de problemas de gases, pero son extremadamente complicados, ¿no? O sea, y además nosotros no estamos en una especialidad de mecánica. Si fuera ingeniería mecánica, ahí sí, ellos llevan mecánica de gases como curso, pero nosotros no, pues. Entonces no tiene sentido, ¿no?
Entonces dice, a una presión de sección 105 kilopascales a la entrada con una velocidad media de 2,97 metros sobre segundo. Determinar la pérdida de carga y la caída de presión suponiendo el conducto es horizontal y las imperfecciones son de un tamaño de 0,055 centímetros. O sea, el épsilon, ¿no? En pocas palabras me está diciendo, oiga, va a tener que utilizar el diagrama en Moody. Pero también lo puede hacer por su amigo, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Entonces, miren, la fórmula que da pérdida de carga debe escribirse en forma conveniente para poderla aplicar a conductos de sección recta no circular. Bien, listo. La ecuación resultante se aplica a flujos turbulentos con una precisión razonable. Se sustituye el diámetro de la fórmula, o sea, el D minúscula, por el cuadrúpulo del radio hidráulico, que se define por el coeficiente de el cuádruplo del radio hidráulico. ¿Qué han hecho acá? Bueno, que se define por el coeficiente del área de sección recta por el perímetro mojado. Es decir, en términos sencillos, porque acá se han hecho un palabreo ridículo. El radio hidráulico, que es este R mayúsculo, es el área entre el perímetro. O sea, el área, lógicamente, es un rectángulo, área lado por lado, ¿no? Y el perímetro sería la suma de los lados. Entonces, para una tubería circular, ¿cuánto vale este radio hidráulico? Vale un cuarto de pi diámetro al cuadrado, que es el área, y pi por el diámetro, la longitud de la circunferencia, dividido es d sobre 4, ¿no es cierto? Quiere decir que d es igual a 4r. ¿Está claro ese asunto? O sea, en una tubería circular d es igual a 4r. Quiere decir que donde aparezca d en las ecuaciones, ya sea de pérdida de cargas, reinos o lo que fuera, en lugar de poner d voy a poner 4r. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces la pérdida de carga pasa a ser, mírenme, FL, en lugar de poner D pongo 4R acá. ¿Se dan cuenta? D cuadrado sobre 12. O sea, esta de acá vale para cualquier tubo que no sea circular. Cualquier tubo que no sea circular, listo. Y el Reynolds también, miren, B por D sobre nu. En lugar de poner D acá, pongo 4R. ¿Se dan cuenta la jugada, no? Por eso lo he puesto acá separado, ¿no? B igual 4R sobre nu. Listo. Ah, ya, entonces ya lo tengo, ¿no? Entonces el chiste es calcular cuánto vale el radio hidráulico para este problema, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces dice, para el conducto 30 por 45, ¿cuánto vale R? Sería el área, 0,30 por 0,46, entre el perímetro, 2 veces la suma de cada lado, 0,30 más 46 por 2. Efectúo, me sale 0,0908. Este es el radio hidráulico, el R. Calculo el Reynolds, pero el nuevo Reynolds, ¿no? Este de acá, ¿no? Con radio hidráulico, pum, calculo, me sale 75,300. La tristeza, este es un flujo turbulento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acá viene el asunto. Observen que acá están trabajando a 105 kilopascales, no a la presión atmosférica. Entonces, acá hay una relación que la viscosidad 1 es igual a la viscosidad a la presión atmosférica por la presión atmosférica sobre la presión indicada, ¿no? Yo lo he puesto acá. Porque acá aparece un 101 entre 105, observen, ¿no? Viene a ser este de acá, P0 entre P1 multiplicado por la viscosidad a la temperatura, digamos, de 15 grados, que normalmente, ¿no? ¿De acuerdo? Y ese está 20. Pues, listo. Entonces, ahora, del diagrama de Moody, que puede ser también la de Swami, puedo calcular que F es 0,024. Ya acá se pasa, ¿no? Dice para diagrama 1, epsilon sobre D, en lugar de D sería 4R, lógicamente, ¿no? Y hacen la misma jugada. La pérdida de carga será pues 0,024 entre 4, acá hay una 4 que se ha introducido, 13,7 metros de aire. Listo. Y acá cuando hacen la caída de presión, gamma por H, el gamma también otra vez usan esta relación, gamma 1 es igual a gamma 0, la presión atmosférica, entre la diferencia de presión y la presión atmosférica es de 101 kilopascales. Por eso acá sí aparece 105 sobre 101 por 11,8, ¿no? Por 137. Y acá se han equivocado nuevamente porque en lugar de este es 13,7, no es 137, se han equivocado. Y sale, o sea, al momento de tipearlo. Y sale 168 pascales, ¿no? Entonces acá en realidad yo no voy a tomar problema de radio hidráulico, pero el concepto, ¿no? En pocas palabras, modifican las fórmulas solamente para el caso de flujos no circulares. ¿Cómo lo hacen? Repito, para un
para un tubo D igual 4R, entonces todo lo que aparece con D lo reemplazan con 4R. Evalúan el R para el tubo, el nuevo tubo, y se acabó. Y lo reemplazan simplemente y hacen la misma jugada. Y acá se complican la vida con los gases, ¿por qué? Porque están trabajando con una presión que es 105 kilopascales y la presión atmosférica es 101. ¿De acuerdo? Entonces, 1315, yo no sé para qué trabajan en kilopascales, tontería. 1013.25 milibares o hectopascales, ¿no? Normalmente se usa en meteorología, 1013.25 hectopascales, ¿no? O antiguamente 1013.25 milibares y se acabó tanto show. Qué kilopascal, ni qué niño muerto, ni hablar. Se usa milibares en la atmósfera, ¿no? En el mar se usan decibares, ¿no? Hay un montón de unidades que ustedes no han visto, ¿no? En oceanografía veo algunas de ellos con los chicos, pero las unidades náuticas que se usan, ¿no?, son diferentes. Usan nudos, una serie de unidades raras. Y el tiempo también lo miden en horas de meridiano, el Greenwich, que le llaman hora Zulu, ¿no? O sea, que tiene una terminología más rara. Pero bueno, entonces este es lo que se ve en flujo en tuberías. Miren, hay un montón de problemas más que ustedes pueden ver en el libro, pero como les repito, son problemas con gases, ¿no? Así como este es el comienzo nada más. Y entonces entran con las ecuaciones termodinámicas, es la ecuación de los gases, el PBNRT que ustedes conocen, se hace en un enredo increíble, ¿no? Entonces, porque ese libro pues es en general, ¿no? Para diferentes especialidades, ¿no? Entonces yo he tomado solamente lo que nos corresponde a nosotros, que viene a ser líquidos, nada más, ¿de acuerdo? Solamente este lo he tomado por excepción para ilustrar el asunto este de radio hidráulico, nada más, ¿no? Pero no quiere decir que para nosotros esto es vital o que sea fundamental, no. Este problema simplemente, como dices, de IAPA, ¿no? Nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hemos visto nosotros, vamos a volver al comienzo, flujo en tuberías, entonces hemos visto flujos laminares, velocidad crítica, número de Reynolds, ¿no? Ahí están las formulitas. Y acá está el Reynolds ahí está con el radio hidráulico, este es, ¿no? D, ¿se dan cuenta? O sea, donde D aparece D, miren D, le ponen 4R, ahí está, ¿no? Es eso. Lo puse acá al comienzo para que ustedes lo vean ahora, ¿no? Las tablas que son para viscosidades cinemáticas, densidades de algunos líquidos que utilizan en los problemas, sobre todo de fuel oil a cada rato. Felizmente que el F nos dan, ¿no? Propiedades del aire a la presión atmosférica. También, este lo usa para ese problema de radio hidráulico, acá está, este valor de acá, 1.2. Hay viscosidades cinemáticas, viscosidad dinámica para aire, pero nosotros esto prácticamente no lo vamos a usar porque ese es para la parte de problemas con aire. Y hacemos una serie de problemas, ¿no? ¿De acuerdo? Acá, pérdida de cargas en flujo laminar. Esta fórmula la usan a cada rato, como han visto, T1 menos Q2 sobre gamma, pero no con el 8, porque el 8 es para, digamos así, inclusive lo voy a tachar porque esto me va a confundir. Ahí, mejor le pongo naranjita, ya está, mejor así para que no fastidie. Entonces nos quedamos con ese nada más, ¿no? Del 32. Entonces acá empiezan a jugar con los valores, ¿no? Y acá está el valor, 32 mu, ahí está, el entre B, G de cuadrado, ¿no? Ese cuando trabajan con NU, o sea, la viscosidad cinemática. Si trabajan con la viscosidad dinámica, habría que trabajar con el mu, con esta de acá, ¿no? Entonces cualquiera de las dos, dependiendo del dato. Después hemos visto la fórmula de Darcy. La fórmula de Darcy-Weisbach es simplemente la pérdida de carga por fricción experimental, porque esto es experimental. En un curso formal de fluidos para civiles, lógicamente esto se hace tienen que hacer la deducción y en fin, las aproximaciones y todo el rollazo. Acá no, simplemente lo tomamos como una fórmula, ¿no? Una fórmula directa, ¿no? Que es bien sencilla, ¿no? ¿De acuerdo? Le dan esa forma, ¿por qué? Porque el B cuadrado entre 2G aparece en Bernoulli a cada rato, entonces le dan esa forma. Podían haberle dado cualquier forma, pero esta forma la han dado ¿para qué? Para que puedan meterlo en Bernoulli y puedan trabajar. Las fórmulas de ingeniería son prácticas, quiere decir son para utilizar.
En cambio, en los libros de ciencias puras, pucha, que encuentran unos formulones increíbles. A la final le preguntan, oiga, ¿cómo se usa la fórmula? Ah, no sé si la respuesta, pero no sé cómo se usa. ¿No? Entonces, calcule valores, no, eso ya después. No, porque las formulotas son tan gigantescas que no se pueden utilizar sencillamente. Entonces, fórmula de ingeniería es fórmula práctica, ¿de acuerdo? Es otra idiosincrasia muy diferente. La de un científico, la de un ingeniero es muy diferente. Yo le digo, porque yo digamos así, de formación, yo soy científico, yo soy un físico, pero como por mi especialidad he trabajado con ingenieros durante décadas, no en años, en décadas he trabajado con ingenieros, entonces sé cómo piensan y sé cómo trabajan y sé cómo utilizan sus fórmulas. Es más, toda mi vida yo les he enseñado a ingenieros, yo no les he enseñado a físicos ni a matemáticos, yo les he enseñado a ingenieros. Entonces, como enseño a ingenieros, tengo que enseñar a la idiosincrasia de los ingenieros. Y esta es la idiosincrasia. Toman la fórmula, la aplican y se acabó. ¿De acuerdo? ¿De dónde salió? Ni les interesa. Para empezar por ahí, o algo que tiene interés, le ve de desarrollo, es una posaza. Entonces ahí lo pueden ver en el libro como problema para llorar, ¿no? Lo desarrollo de esto. Entonces, esta es la fórmula de Darcy, o Darcy-Weisbach. Siempre se olvidan de Weisbach, pues, la fórmula de Darcy, que es la que se usa en la práctica, está subrayada ahí. Después tenemos acá el coeficiente, ese coeficiente que aparece en la fórmula de Darcy, el F, en el caso de flujo laminar, ahí está bien clarito y subrayado todavía. F igual 64 entre Reynolds. ¿Cuándo? Cuando Reynolds es menor que 2000, porque es laminar. Si el flujo es turbulento, F es mayor que 2000, y ya estamos en problemas. Entonces, en ese caso, utilizarán la ecuación de Colebrook, que gráficamente es el gráfico ¿cómo se llama? El diagrama de Moody, así le llaman Moody, es un apellido, ¿no? El diagrama de Moody, que es una cosa muy engorrosa, ¿por qué? Porque sencillamente aparecen pues escalas log-log, ¿no? Y aparte que tienen que tener un ojo clínico para trabajar con log-log, y como yo le decía, le doy el mismo problema a 2 o 3 alumnos y los 3 utilizan, les sale diferentes valores de F, ¿no? De hecho. Que les salga iguales a menos que hayan copiado. Son de hecho diferentes. En caso ya más moderno, que no figura en el libro, por eso que acabo de hacer, la letra es diferente también. En el caso de más moderno, utilizan la de Swami Jain, ¿no? Swami y Jain, son dos, ¿no? Swami Jain. Utilizan esta fórmula y sencillamente calculan el F con una calculadora o una computadora. Inclusive hay softwares para calcular esto, ¿no? Entonces lo único que hacen es introducir la velocidad, le piden ahí, pues, ¿no? ¿Qué cosa es lo que van a introducir? Y tiqui, 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 F, ya está. Pues ya está programada la máquina para hacer esto. O si no, con la calculadora, pues no sé, se divierten un rato ahí. Lo primero es calcular el número de Reynolds, después calculan esto entre este, lo suman, sacan el logaritmo y después lo elevan al cuadrado y después ese valor 0,25 entre ese valor. Listo. Y hasta el F al toque. Hay también el F para casos de agua. Nada más, no se le va a ocurrir calcular esto para aceites, no, para agua. Entonces acá tienen para diferentes diámetros, como pueden ver. Ustedes tienen el libro, también tienen los apuntes, ¿no? Y también con la velocidad, entonces entran con el diámetro, la velocidad, y que si es nueva, vieja, entran acá y tum. Pero cuidado porque el valor es por 10 a la menos 4. Tengan mucho cuidado porque no vayan a poner esto de frente. No es por 10 a la menos 4. Acá hay un valor que se ha usado en uno de los problemas, 200 por 10 a la menos 4. Y acá continúa la tabla, tuve que ponerlo de nuevo porque no entraba en la página, entonces lo puse separado, pero la misma tabla, ¿no? O sea, tabla 3, es la misma tabla que continúa, ¿no? Para diámetros más grandes. Listo, ahí están los coeficientes. Después acá tenemos el famoso diagrama de Moody, ¿no? Ya para traumatizarse un poco. Es todo un trauma, es un drama. Y ya me imagino si lo ven por celular, escucha, le parece una mancha, ¿no? Y acá tienen otro diagrama de Moody, también el diagrama 2. Entonces es más complicado. Y por último, otras pérdidas de carga que se aplican, como han visto ustedes, cuando por ejemplo ingresa un tubo a un depósito, qué sé yo,
o también puede ser una válvula que esté por ahí, codos, y en fin, y el K. Si ustedes se recuerdan, en el capítulo anterior, este valor ya lo daban, ¿se acuerdan? La pérdida es 0.70 B cuadrado sobre 2G, o sea, no estaban dando en realidad la pérdida de carga, carga menores le llaman, pérdida de carga menores, ¿no? Por los tubos, por válvulas y qué sé yo, en el capítulo anterior ya nos daban, en cambio en este hay que buscarlo, o si no también lo han puesto en el problema y se han olvidado en el enunciado, o sea, en el desarrollo aparece, pero en el enunciado no está, ¿no? Entonces yo lo he anotado ahí con la máquina, con la computadora, le he anotado, ¿no? Los valores de K, habrán visto en 2 o 3 problemas, he tenido que anotarlos. Y estos se evalúan mediante métodos experimentales, porque es imposible de determinarlo, digamos así, con lápiz y papel. No. Es demasiado complicado. Y ahí empiezan pues la pérdida de cargas también en accesorios. Acá tienen diferentes valores de K. Hay otras tablas, por supuesto, más elaboradas que esta. Yo he tomado la del mismo libro para no complicarles la vida, ¿no? Y además no tiene sentido, ¿no? Simplemente que sepan que hay estos coeficientes, que los valores, ¿no? Y en los problemas que hemos visto, ustedes se habrán dado cuenta de que los K aparecen directamente, ¿no? O sea, no hay necesidad de buscarlo en tablas, ni mucho menos. Sencillo. Y acá empieza pues la serie de problemas, ¿no? Que hemos hecho, desde los más sencillos hasta el último, que es más complicado, pero como le digo, el último no es vital, simplemente para darles una idea de cómo se trabaja un problema con radios hidráulicos, nada más, ¿no? Pero no vamos a desarrollar más allá, porque ustedes, como le digo, no son ingenieros hidráulicos, ni mucho menos, ¿no? Ni pretenden serlo tampoco, ni yo tampoco. Yo soy un oceanógrafo y aparte soy físico y he trabajado en sabe Dios cuántas áreas he trabajado. Bueno, ahora ya estoy más tranquilo haciendo mis boletines de lo mío. Y por si acaso esta información es antigua, ¿no? O sea, no, si ustedes vieran los boletines de los chicos de alimentaria, en mis boletines yo trabajo normalmente con información de esta misma semana. O sea, el boletín de ahorita, por ejemplo, lo estoy enviando día viernes, quiere decir que la información es del día miércoles, pues. O sea, que, es decir, la diferencia es de días, de 2 días nada más, ¿no? En cambio, acá las diferencias son de décadas, ¿no? Entonces, pues, es diferente, pues, ¿no? O sea, en mi área yo estoy trabajando pues en lo último, ¿no? O sea, ya más último que eso ya no hay, porque los datos todavía no han salido, ¿no? Pero en este curso no es así como el curso de física, tampoco es un curso pues básico, no está trabajando en física nuclear, nada de eso, ¿no? Pues, es un curso básico, ¿no? Que es necesario que ustedes conozcan. Entonces acá tenemos la serie de problemas, como ven, bien subrayaditos, con correcciones todavía, ¿no? Hay con dibujitos extras, las fórmulas acostadas. Entonces tranquilamente ustedes repasan y no van a tener mayor dificultad, ¿no? Y he agregado ahí el K, por ejemplo, ¿no? Acá también en varios problemas se ha agregado, ¿no? Entonces, las fórmulas también las he puesto abajo para que puedan visualizarlas mejor, ¿no? Acá también, ¿ves? La fórmula de acá. Yo quería ponerlas en otro color, pero desgraciadamente no salen en negro, ¿no? Porque yo quería ponerla en azul, en algún color diferente, que no se puede. O sea, esto no se puede colorear, ¿por qué? Porque esta es una imagen. O sea, si yo quiero colorearla, no se puede. Es imagen, no es algo que yo he escrito, es una imagen. Entonces, ¿qué les parece, chicos? Entonces, la próxima clase sería el día 26, viernes 26. Ahí terminamos el curso, determinamos cómo va a ser el asunto de los exámenes, en fin, que vamos a tener que, creo que vamos a tener que cortar por lo sano, porque es muy difícil en un curso así tomar examen, ¿no? Es muy, muy difícil en forma virtual, ¿no? En aula todavía, yo me acuerdo tomaba exámenes de estos, ingeniero, media hora más, porque se mandaban ya no 2 horas, sino 3 horas. ¿Por qué? No era porque por el examen era tranca, sino que han visto la cantidad de numeritos que hay por ahí. Entonces a veces desarrollaban un problema y después se habían dado cuenta que habían metido la pata en algún sitio. Entonces, hacerlo de nuevo, pucha. Y con tanto numerito más el factor nervioso y en fin. Y era una cosa patética, pues. Pero, como le repito, no es porque el curso sea tranca, sino porque demasiada cantidad de números, ¿no?
Yo en ningún momento le he puesto pues demostrar fórmulas o cosas por el estilo, ¿no? Que lo hacen eso en la uni, lo hacen así, ¿no? Un problema es demostrar tal fórmula, pucha, ¿quién se va a poder demostrar esa fórmula? Ni el profesor la demuestra, siempre lo pone, ¿no? Entonces, la próxima clase sería el día viernes 25. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, chicos. ¿Todo bien? Sí, ingeniero. Sí, todo bien. Vamos a volver por acá. Ahí está. Y ya. Entonces ese es el... ¿Qué les pareció el curso? ¿Qué nos dice Ayala, Raquel? ¿Qué me dices saber del curso? ¿Qué te pareció? Raquel, ¿me escuchas? Creo que no está o tiene problema del audio de repente. A ver qué me dice Jorge Bocanegra, ¿estás por ahí? Jorge. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, claro. ¿Qué te pareció el curso? Bueno, Ingeniero, ¿me escucha? Sí, Soy a ver. Eliana. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, sí, dime. Sí, disculpe, ingeniero, tenía problemas de mi micrófono. Sí, a Sí, veces usted. sí, ingeniero, bueno, creo que en la parte operativa es un poquito más Sí, engorroso, ¿no? te das cuenta que no es la fórmula, no es el problema, el problema es los números, la cantidad de números que hay, ¿no? Basta que se equivoquen, póngase que se olviden de poner el 1000 en el peso específico y ya malograron todo, ¿sí o no? Solamente ese detalle nada más, ¿no? O si falta un cuadrado, o el gamma, alguna cosa rara por ahí, entonces, es por eso que es el curso, digamos, fastidioso, ¿no? Porque es difícil, no es, sino que es fastidioso para hacer los cálculos, ¿no? Y normalmente ustedes no están acostumbrados a calcular esa cantidad de números, ¿no? Entonces, por eso que es fastidioso, ¿no? El curso. Pero ni modo, a mí la cantidad de tablas también que les he puesto ahí todo, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? Que la tienen. Pero es así, pues, ¿no? A ver qué me dice Brandon, ¿estás por ahí? Brandon, Brandon Hurtado, Sí, ingeniero. ¿qué te pareció el asunto? ¿Se entendió esta clase? Sí, sí, lo entendí más o menos. Falta practicar un poco todavía. Claro, por eso, miren, la idea es la siguiente, ustedes revisan sus apuntes, que vendrían a ser estos problemas, revisan los subrayados y todo esto, va acá, 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 y los problemas son del mismo libro, o sea, no es de que hay algo nuevo, y he escogido problemas donde normalmente ya está el F pues puesto ahí, ¿no? Entonces, no son problemas, que se pongan pues a la mala, pues no sé, un problema a veces venía yo me acuerdo cuando era estudiante venían problemas encadenados, ¿no? Decía, según el problema tal, ¿qué? O sea, tenía que ir marcha atrás al otro problema y después ese también decía, según el problema tal, y a la final era un carrusel que un problema eran 4 o 5, ¿no? Entonces, pero acá no, acá son problemas directos que no tienen mayor cosa, lo importante es que ustedes aprendan, ¿no? A calcular, ¿de acuerdo? Ok, chicos, entonces ya la garganta también se me está secando. Ya terminé mi vaso de agua. Entonces, la próxima clase, como siempre, a las 10, ya para terminar el curso, vamos a ver lo que son la medición de flujos, o sea, cómo medir instrumentalmente y también con sus formulitas. Y lo más importante que es arrastre. O sea, arrastre viene a ser qué sucede cuando, por ejemplo, ustedes están en el automóvil, sacan la mano y el viento sopla, ¿no es cierto? Si el auto va a mucha velocidad, ustedes sienten, pues, ¿sí o no? Entonces, esa fuerza hay que medirla. ¿Cuánto es la fuerza de arrastre? Lo mismo sucede en un avión, en un automóvil, en fin, en todo vehículo o todo lo que esté en movimiento, en un barco, el arrastre del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso se estudia. Por supuesto que nosotros vamos a ver la base nada más, o sea, lo básico nada más, ¿no? Porque eso es una especialidad de por sí, ¿no? Todo lo que es coeficiente de arrastres, eso se llama hidrodinámica, también le llaman aerodinámica, entonces en el aire, entonces eso de aerodinámica, hidrodinámica, arrastres es lo más complicado y eso siguen desarrollando todavía. Pero nosotros como estamos en un curso, digamos, de pesquería y también de alimentaria, entonces vamos a verlo de un modo que ustedes tengan la noción de cómo funciona, qué parámetros entran en juego, ver algunos fenómenos en forma, digamos así, descriptiva nada más y suficiente.
¿De acuerdo? No hay necesidad de ir a fondo. El libro sí tiene bastante de arrastre y tiene capas límites, es decir, todo un desarrollo, pero no se olviden que ese libro también sirve para posgrado, ¿no? Entonces, ese capítulo, yo le calculo que el 70-80% es para posgrado. En antegrado no, en ninguna facultad lo he visto eso. Yo conozco bastante eso, pero no es en lo mío, pues, ¿no? Entonces, así quedamos, chicos. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Y cuídense del coronavirus. Cuando hay también cosas importantes, le mando a su delegada para que les compartan, ¿no? En algunos artículos, alguna cosa. Lo de Santa Eulalia todavía no hay una definición, no ha contestado el rectorado porque le hemos mandado un documento bastante, digamos, por no decir fuerte, ¿no? Y de esa manera ver cómo se soluciona, pues, ¿no? Pues, da la impresión de que quieren hacer un centro recreacional o algo ahí, pucha, y nos arruinarían a la facultad definitivamente, ¿no? Entonces vamos a esperar. Ok, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Que pasen bonito fin de semana.